Bien, tenemos la última parte, la unidad 10 de arqueología, que habla de, eh, a ver, lo dividimos en dos partes. Lo dividimos por un lado, que son los del área cultural, ya de América del Sur, y hablamos de los jíbaros, hablamos de los quechuas, y hablamos un poco de los guaraníes. Y por el otro lado tenemos la ley que habla de lo que es un patrimonio cultural, ya como tal, ¿verdad? Tenemos esa ley desde el 2016, 5621, si es que no me equivoco. Sí, ley 5621. Y tenemos otros dos documentos más, de los cuales hoy vamos a tocar solamente esa ley que habla un poco de patrimonio cultural. Lo de hoy yo quiero hacer un poco más hablado, ¿verdad? La ley, de hecho, que les voy a poner yo en la plataforma, por eso no se preocupen, pero es interesante compartir un poco experiencias e ideas sobre estos temas tan importantes y que están presentes siempre, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar en la primera parte, donde les digo el área cultural, que es el área ya de América del Sur como tal, y hablamos de los jíbaros. ¿Quiénes fueron los jíbaros? ¿Quién me puede decir? ¿Saben algo de los jíbaros? ¿Dónde estuvieron asentados, por ejemplo? ¿Llegaron a escuchar sobre esa civilización? No, Yo profe. ¿No? no. Bueno, los jíbaros estuvieron asentados en, o están, porque hasta ahora están, ¿verdad? Están asentados en Perú y en Ecuador, ¿verdad? Tiene 4 tribus, entre las que conocemos la Shuar, la Aguaruna, la Ashuar y la Huambiza. Entonces, tiene un territorio delimitado y tiene las características de casi todas las otras civilizaciones. Es decir, cultivaban maíz, cultivaban tubérculos, ¿verdad? Los hombres cazan y pescan, ¿verdad? Las mujeres lo que hacen es cuidar las plantaciones, recolectan los frutos y preparan la chicha. En este punto ya sabemos qué es la chicha, ¿verdad? Sí, profe Geterei. Jeterei Jehú manda entonces la chicha, David. Sí, abuela hacía lo ya y me ¿En mostró serio? todo cómo se hace. ¿Cómo Bajo se la cama hace? nomás dejábamos ahí que se, ¿cómo era? Que haga su proceso. Interesante, nos podés explicar cómo era el proceso de la chicha, porque yo tengo una forma, ¿verdad? Pero no sé si es la misma. Y tener que, o sea, nosotros lo que hacíamos era pelar la cáscara, por ejemplo, de la piña y encerrábamos en un frasco y dejar fermentar. Después le pone agüita así un tiempo y cuando fermenta pasa un tiempo y ya pega. O sea, cualquier fruta lo sirve para hacer chicha prácticamente. Llegué a probar de otra fruta y todo ya también. Creo que de manzana lo que llegué a comer, a tomar también. Y eso. Qué Y en interesante. la cárcel se usa mucho eso. Por eso está prohibido, por ejemplo, en la cárcel llevar ciertas frutas. En serio. Sí, profe, ¿cómo lo sé? Yo no tuve preso, pues por lo menos seguro ahí. Bueno, se habla del milagro y no del santo, ¿verdad, David? Y en la buena y en la mala están los amigos de verdad siempre. Así que Oh, por sí, supuesto, por supuesto. santo no era ahí, pero ahí está ahí. Está bien, la experiencia, algo que sabes y compartir, ¿verdad? A mí me interesa siempre que haya un poco de, a ver, de hablar un poco de experiencias compartidas, ¿verdad? Porque es eso, arqueología es algo que está presente, ¿verdad? Algo que está presente siempre. Entonces, si es que hablamos de experiencias previas y si es que conocemos, entonces la clase se nos hace un poco más fácil y más llevadera. También este grupo cree en espíritus que habitan en las aguas de la selva y cuando mueren, supuestamente el espíritu va o se reinserta en algún descendiente que tienen ellos. Alexander, te escucho. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y no, referente a la clase pasada, cuando me hablaste del Imperio Inca, ahí justo mis perros empezaron. Era que, fuera, fuera.
Eh, perdón, profe. Referente al Imperio Inca, yo investigué personalmente y sí es verdad lo que te comenté de que muchos peruanos hoy día conservan apellidos de origen inca porque eran apellidos que se usaba en la realeza inca. Ujú. Qué interesante, sí. Mm. Guaraníes Eso nomás, también. profe, como, Hay apellidos guaraníes hasta hoy en día. De hecho, hay un libro que se llama Mil apellidos guaraníes, por ejemplo. Y hay gente que tiene el apellido guaraní. Así como en el Chaco sí, hay personas que tienen un apellido chaqueño como Picanera. Y Picanera yo sé muy bien que es un apellido indígena chaqueño. sí, pero el tema con Perú, a diferencia de Paraguay, es que esos apellidos son más comunes, por así decirlo. Claro, claro. Pero eso nomás, profe, así como aportación. Dale, gracias Alexander. Súper interesante el aporte. Bien, entonces, estos jíbaros lo que hacen es reducir la cabeza de los jefes enemigos derrotados, es decir, los degollaban y los ponían así como trofeos, ¿verdad? A la entrada de sus pueblos. Entonces, la dominación española hace una explotación brutal con ellos. Se les intenta reducir, de hecho, desde 1599 hasta fines del siglo, incluso XIX, pero no lograron colonizar a este grupo de jíbaros, ¿verdad? Tienen un idioma muy propio y que no se asemeja a ninguno de los idiomas que tienen como vecinos. Y la economía, por supuesto, es como casi todas también la de subsistencia, que es basada en agricultura. La cabeza de familia siempre es el hombre más viejo y tienen alianza por lazos de sangre también. Entonces, ¿existen jíbaros hasta hoy en día? Sí, existen los jíbaros hasta hoy en día, ¿verdad? Y después hablamos de los quechuas. Ese sí yo creo que ya les va a ser un poquito más familiar, ¿verdad? Sí, profe. Bien, ¿qué sabemos de los quechuas? Ubicados en lo que es Chile, norte de Argentina, Perú, Bolivia, En varios lugares. están comentando los compañeros, la otra clase. Es también, creo, o sea, su lengua sigue siendo muy hablada por algunos grupos Sí, actuales. sí, sí. Tienen una cultura bastante compleja y eran avanzados tecnológicamente hablando, ¿verdad? Se adaptan a las condiciones climáticas que tienen, que no son fáciles, ¿verdad? También eran agricultores, eran un pueblo avanzado, ganaderos, cultivadores y criadores también de especies que no eran conocidos en otras partes del mundo hasta la conquista. Te escucho, Gastón. En la clase pasada, profe, yo te comenté algo de que en los Andes era como que ellos se acostumbraron a lo que es la altura sobre el nivel del mar, ¿verdad? Sí, Y una vez llegué a leer también que hay unas características de los andinos, o sea, ya sean chilenos o peruanos, que tienen como la espalda un poco más desarrollada por el tema de la y respiración y todo eso. ancha, ¿verdad? Ancha, eso. Sí, de hecho, con respecto a esa experiencia, yo conozco a gente que viajaron, de hecho ustedes seguramente ven el fútbol, conocen, saben que cuando llegan a ciertos lugares de repente se marean o no les hace bien, ¿verdad? Y es muy interesante cómo cambia, ¿verdad? O cómo a la persona de repente le puede hacer mucho mal cambiar de ambiente, de un ambiente a otro, o estar en esos lugares. Por eso te digo, no, no son lugares fáciles, pero bueno, ellos están acostumbrados, ¿verdad? Claro, por así mismo. También creo que usan así caramelos o algo que tienen un poco de coca para poder estar un poco mejor. Eso yo llegué a escuchar, ¿verdad? Sí, por así, desde pequeños tanques de oxígeno, así. Sí. O sea, por ejemplo, las selecciones que suben hacia la altura de La Paz, por decir así, cada jugador lleva consigo un pequeño, no sé,
por decir así, tanque de oxígeno para tratar de lidiar un poco con eso. Ujú. Y mascan la hoja de coca también, profe, con Sí, bicarbonato. sí, sí, eso Ese es el tema que tiene que tener el bicarbonato. ah, Ellos, por ejemplo, también cuando están tomando, a veces mascan la hoja de coca así y después con el bicarbonato así se pasan por su lengua. O los que trabajan como camioneros y son de por ahí, siempre llevan consigo mucha hoja de coca. mm, muy interesante. Bien. Entonces, desarrollan ellos también numerosas técnicas de cerámica, tienen tejidos, tienen arquitectura, parte de medicina, se dedican o se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, a la artesanía, a la minería y demás, aparte de la pesca, por supuesto, ¿verdad? Tienen prácticas también ancestrales que están vinculadas a materiales e inmateriales manifestaciones, además de influencias hispanas. Entonces, los tejidos son importantes para los quechuas, están vinculados a la identidad, creen en un mundo de seres humanos, de hecho que creen en los famosos tres mundos, ¿verdad? El que está en el cielo, el que está en la tierra y el que está debajo de la tierra también. Es hablado por más de 12 millones de personas hasta ahora, ¿verdad? La vivienda que tienen ellos es la de adobe, generalmente, y la sociedad, como todas, está basada en una familia extensa por lazos de amistad y también por parentesco, ¿verdad? Y por último, ya hablamos de los guaraníes. Y en esta parte es donde yo les quiero escuchar un poco. ¿Qué saben ustedes de los guaraníes? Que los hombres dormían en la hamaca y las mujeres en el piso. Ah, bueno, qué buen punto. ¿Por qué? O sea, sobre las incursiones de los guaraníes en Perú o en general. No, los guaraníes como tal, de la historia de los guaraníes. Yo hace poco vi, por ejemplo, profe, que estaba viendo justamente documentales sobre las culturas de Perú y ellos tienen en su registro de que hubo una incursión de los guaraníes, por ejemplo, en Perú, en el registro de sus nativos. Mm, Profe, se puede decir también que de los grupos que venían bajando por el lado del Amazonas, los guaraníes como que tenían un poco más asimilada lo que es tipo la agricultura y todo eso, en diferencia a los grupos que llegaron al Chaco, por ejemplo. súper bien. ¿Qué más sabemos de los guaraníes? ¿De dónde vienen los guaraníes? ¿Quién me puede decir? ¿Ya estaban acá? ¿O hay un proceso Dice, migratorio? dice que son un pueblo nativo sudamericano, originario en la región de la Amazónica, Ujú. que se establecieron en distintas regiones del continente y especialmente en Paraguay. Muy bien, muchas gracias, Daisy. Pero, profe, creo que lo que es el tupí guaraní, no sé si digo mal, ¿verdad? Pero creo que van un poco más hacia Centroamérica, por ahí. Ujú. Y tipo, cuando fueron bajando un poco más a Sudamérica, fueron separándose y ahí como que se formó más lo que fue más adelante. Pero creo que su origen está un poco más en Centroamérica y eso, como casi todos, El o centro como todos del ven. sur. Está bien, súper bien, Gastón. Gastón dijo la primera parte y Daisy dijo la segunda. Súper bien. ¿Qué más sabemos de los guaraníes? Eran nómadas y se alimentaban principalmente de mandioca, maíz y zapallo. Ujú. Pero eran nómadas. Semi-nómadas. Semi. Esa es la palabra que les Seminómadas. define. Semi nómadas. Esa es la palabra que les define como tal.
hay un proceso de adaptación también entre los guaraníes cuando ellos adoptan el cultivo como modo de subsistencia. Ujú. Porque ser cazadores recolectores, después justamente por tener influencia de otras tribus nativas, justamente algunas de Perú, por eso, por ejemplo, acá hay muchas, o sea, hubo muchas plantas que ellos trajeron de otro lado y que empezaron a plantar, justamente por la parte del Chaco, por lo difícil que era del terreno. Después también cuando vinieron los europeos también eso tuvo un gran impacto y como que se fueron adaptando mientras guerreaban entre ellos también. O sea, no era un grupo unido, son distintas etnias. Ujú. Muy bien. ¿Algún otro aporte? ¿Por qué le estudiamos los guaraníes? Y en lo que tiene que ver con nuestro país fue la cultura que los españoles asimilaron más, fueron con los que se aliaron, por decirlo así, creo. Sí, está bien. Ya hablamos de una historia colonial ahí, desde la llegada de los españoles, que hablamos en 1524 específicamente con Alejo García. Sin embargo, Alejo no se establece recién en 1537 con Juan de Salazar y Espinosa, cuando funda lo que se llama la Casa Fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. Y es ahí desde donde la historia ya te dice que hay una relación, ¿verdad? De un primero tobayá, parentesco, ¿verdad? Lazos y después La historia, la la historia es totalmente diferente, la precolombina y lo que es antes de la colonización y después de la colonial. colonización. Sí, pero ni siquiera dura mucho tiempo esa relación, esa buena relación que tienen, porque en 1539 ya empieza la primera rebelión, ¿verdad? 1539, ellos se asientan aquí en 1537, no dura ni 2 años, hasta 1660, porque en 1660 fue la última rebelión grande de los guaraníes, ¿verdad? De hecho que todas eran bastante interesantes, pero las más grandes fueron la de 1570 aproximadamente, que es del cacique Oberá, y 1660, que es la de Arecayá. La de Arecayá sí fue muy, muy sangrienta. Bueno, se les reduce luego a un nivel por debajo, porque ellos eran indígenas dentro de todo, encomiendas, era sistema de encomiendas. Ahora, en el sistema de encomiendas los rebajan al más bajo otra vez de todos, que es el yanaconato, ¿verdad? Que es como una esclavitud de por vida. Entonces, si hablamos del relacionamiento, hablamos solamente de un periodo de mínimo 2 años. Después ya empiezan las rebeliones de los guaraníes. Claro, nunca pudieron, a ver, a ver, ¿cómo puedo explicar? Nunca los españoles, por ejemplo, no pudieron hacer desaparecer el idioma. El idioma está hasta hoy en día. El idioma es uno de los idiomas oficiales en Paraguay. Usted que se prohibió la Casi primera 100 vez. años se prohibió. O sea, Sí. hablemos de la parte cultural, por ejemplo, ¿verdad? Hablemos del idioma. Documentos en guaraní, sí hay, y ustedes los van a encontrar en el Archivo Nacional. Ahora, honestamente, yo creo que no vamos a entender tan fácilmente, ¿verdad? Porque el idioma, saben ustedes, con el tiempo va cambiando. Pero este idioma se prohíbe después de la guerra contra la Triple Alianza en 1870 hasta 1967, son casi 100 años. Sin embargo, no desaparece. Se le castigaba. En la parte educativa yo les puedo decir que yo veo y escuché varias veces ya, se le castigaba de manera muy dura a la gente que hablaba guaraní. Por eso Sí, se le pegaba por la boca, inclusive en las escuelas. no, y se le pegaba fuerte, Daisy, se le ponía un anillo en los dedos, no sé qué, y después se le pegaba con madera, o sea, era muy, muy fuerte en realidad, ¿verdad? Eso les va a O dar el famoso huevito. que es huevito. Y cuando pones así tu mano como vas a hacer ñimongarú, pero te pegan con una regla o una madera así, por las puntas de Sí. los dedos. O si no, te ponían maíz, que eso me contaba mi mamá, por ejemplo, maíz en el piso y vos te arrodillabas sobre el maíz, o sea, ¿saben lo doloroso que es eso? O te pegaban con la regla, con el borrador, con lo que fuere, ¿verdad?
Entonces estaba prohibido hablar hasta 1967 en guaraní. Por eso tenemos una generación, espérame un ratito Alexander, voy a terminar, una generación de personas que no habla el guaraní. Nosotros tenemos una generación de personas más grandes que no hablan el guaraní. Y la juventud de ahora tampoco que no habla guaraní. Y la juventud de ahora tampoco que no habla guaraní. También. Bueno. Alexander, te escucho. Sí, discúlpame, profesora. Y nada, te quería comentar que pese a su prohibición, a su maltrato, a todo lo que sufrió el idioma, casi siempre fue el más, por así decirlo, predominante en Paraguay, al menos así me aparecía en ciertos registros. Y recién Paraguay sufre una castellanización tardía con la era de la modernización y demás. Por ejemplo, la generación actual habla poco guaraní, más que nada por las redes sociales y la globalización, porque encuentran más facilidades en el castellano. Sin embargo, si vos te vas al interior y no es necesario irse muy al interior, la gente no te habla guaraní, no te habla en español. Sí, eso Salí nomás de la discusión. Sí, yo sé, profe, eso, pero en comparación a otros años, cada vez más minoritario, lastimosamente, el guaraní. No, eso sí es cierto, ¿verdad? De hecho, que el último censo que yo estuve leyendo, al menos salen por las cifras constantemente desde el gobierno de cuánta gente, cuánto por ciento se habla, ¿verdad? Entre español, guaraní, otro idioma, lo que fuere. Hasta ahora predomina el guaraní, pero en realidad está muy cerca ya del español, ¿verdad? Gastón. Yo al menos percibo, ¿verdad?, que el tema del idioma acá en Paraguay se volvió un poco más de clases. Y Sí. lastima un poco el tema de que tenemos dos lenguas, ¿verdad? Pero lastimosamente esa es la realidad, claramente, creo yo. Por otro lado, es interesante porque acordate que el gobierno hace unos años atrás había puesto que hasta 5 años tenían los funcionarios públicos para aprender el guaraní. No sé si se acuerdan eso. Que había un periodo de 5 años, no tenían que hablar en guaraní para poder atenderle a una persona que venga del interior o lo que fuere, que no hablaba español. Había un tema bastante interesante porque en realidad tenemos el idioma oficial. Todo lo que ustedes quieran, hermoso, espectacular, tenés todo ese dario, tenés tus leyes que te protegen, tenés todo, ¿verdad? Que después te hacen memorizar todas las leyes. Entre paréntesis, a mí me hicieron memorizar todo cuando teníamos el idioma guaraní en Ciencias de la Educación. No sé para qué sirve, pero bueno, digamos que sirve para algo. Y en realidad vos ves que la realidad no es así, ¿verdad? A mí cuando me tomaron, y les hablo ya de otro ámbito, ¿verdad? Cuando yo concursé para entrar al colegio en donde estoy, porque yo entré por Ministerio de Educación y Ciencias, me habían sacado puntos. ¿Por qué me sacaron puntos? Porque no hablé en guaraní. Y yo sonreí y le dije a la evaluadora, mis alumnos no hablan guaraní, le dije. Conste que yo trabajo con chicos de escasos recursos, ¿verdad? Y suelen tener así sus palabras sueltas en guaraní. Pero si yo doy una clase y yo les pregunto a mis alumnos, ¿ustedes me van a entender si es que yo les hablo en guaraní en la clase, si yo desarrollo? Y no. Lo mismo acá. Les pregunto a ustedes, ¿me van a entender si yo desarrollo una clase en guaraní y no en español de historia antigua o de arqueología? ¿Cuántos me van a entender? La mitad, ¿no? La mitad, o menos la mitad, capaz. Pero eso provoca capaz ya una cuestión más regional también. Porque cada zona tiene su lunfardo, su jerga, vamos a decir. Vos, por ejemplo, cuando vivías en la frontera, yo me crié en San Alberto, una colonia brasilera. Y ahí se hablaba portugués y guaraní. Y español casi no se hablaba. Y después también cuando estaba viviendo en Argentina, mucha gente, por ejemplo, se va del interior a Buenos Aires y ellos no hablaban español y aprendieron a hablar español en Argentina. Claro. Por eso hablan ya el curepa ya y no el asunceno, vamos. Claro, sí. Profe, un ratito. Justo acá estoy viendo el censo del INE 2022, el porcentaje del idioma.
español y guaraní, 34,3%, por ejemplo, de la población. O sea, que habla ambos idiomas o más o menos entiende. Y como vos dijiste, el guaraní es mayoritario, así como monolingüe, dice 32,6%, pero el español castellano está muy cerca del Sí, guaraní, 30,4%, ya es por ejemplo. casi están al mismo Sí, porcentaje. exactamente. Hace años eso, o sea, hace décadas eso era casi difícil de lograr, por ejemplo. Ujú. Así es. Yo eso he visto hace cuestión de 2 años aproximadamente. Bueno, pero ya me llamaba mucho la atención lo cerca que estaban un idioma del otro. Bien, ¿les parece si dejamos hasta aquí? Magnífico. Genial.